scooping, driving and putting it in. How in the world did he do that? He passed himself off the backboard. That was a planned play, Kevin. I've seen him do that. Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Ali Hoops. Felicidades a aquellos que estéis en la segunda ronda de playoffs. Como sabéis, estamos ya a punto de terminar la temporada. Y enhorabuena a los GMs que habéis podido avanzar de ronda. Y mi pésame a los GMs como yo, y a otros más que hemos caído pues demasiado estrepitosamente en la primera ronda. Pero bueno, es lo que hay. También, por supuesto, saludos a todos los GMs que ya quedaron fuera de playoffs y que ya están pensando pues en las renovaciones, en los movimientos de draft, etc. Este vídeo está enfocado a una nueva pestaña que he incorporado al Excel y que creo que puede ser muy interesante para todos nosotros. Se llama Historia y trata básicamente de una especie de Hall of Fame de cada franquicia, ¿de acuerdo? La idea es colocar toda la información importante de lo que ha sido la temporada de ese equipo. Y con el paso de los años y de las temporadas, cada vez esta información será más amplia porque es acumulativa. De tal manera que, si Dios quiere, en 5 o 10 años tendremos un Hall of Fame muy completo de cada franquicia, de lo que ha sido su trayectoria, los jugadores más importantes para la franquicia, los récords de la franquicia, etcétera, etcétera. La idea es completar toda esta información una vez por año cada GM y que se vaya actualizando con el paso de cada temporada, ¿no? Por lo tanto, importante aquí, toda esta información es responsabilidad de cada GM, de cada franquicia, facilitármela en este caso a mí para que yo la pueda cumplimentar en este apartado, ¿vale? Y es de obligado cumplimiento que todos enviéis la información de vuestra franquicia. En este vídeo precisamente voy a explicar qué información tenemos que cumplimentar y dónde recoger esa información o cuál es el camino más sencillo para obtenerla, ¿vale? Como podéis ver en una panorámica general, este sería el tablón de los Atlanta Hawks de Sergi. En una primera parte podemos ver el tablón inicial de victorias y derrotas. Esto, como os digo, es acumulativo, es decir, este año han sido 5 victorias de Atlanta, 35 derrotas, pero el año que viene, si Atlanta ganara 15 partidos y perdiera 25, pues se acumularía, serían 15 más 5, 20, y los 25 más 35, 60. Por lo tanto, estaríamos en 20-60 en el segundo año, y esto en el tercer año se sumaría, en el cuarto, en el quinto, hasta el fin de los tiempos. Aquí incluimos también los jugadores que han participado en ese equipo y nos referimos a la plantilla final después del cierre de mercado de traspasos. No a todos los jugadores que han estado jugando durante este año en Atlanta, sino en el cierre de mercado. Nos quedamos con esos nombres. Y esto es muy importante y luego diré por qué. También el dinero que ha utilizado este año en millones Atlanta para confeccionar esa plantilla. Y en el caso de los equipos que estén en playoffs actualmente y cuando terminen los playoffs, también van a cumplimentar las victorias que han tenido en playoffs y las derrotas, ¿de acuerdo? De tal manera que este sería el panel principal. La idea de este tablón es cumplimentar información de la regular season siempre, salvo que nos diga concretamente que es información de los playoffs. Y de los playoffs nos referimos a playoffs obviamente de la liga de Ali Hoops, no de playoffs de la NBA. Por lo tanto, tenemos que entender que este año la regular season de Ali Hoops han sido los 40 primeros partidos de NBA y el resto de partidos de la regular season son los que comprenden los playoffs, ¿vale? Por lo tanto, toda la información que aquí marcamos siempre va a ser de la regular season de ese año, salvo que específicamente diga que son los playoffs. En ese caso iríamos a los partidos de playoffs de Ali Hoops que hayamos jugado. Por ejemplo, Sacramento hemos jugado 5 partidos de playoffs. Si me piden información de los playoffs, tendría que hablar de esos 5 partidos de playoffs que he jugado, no de 20, porque mi equipo solo ha jugado 5. Si no he jugado ninguno, obviamente no puedo cubrir ninguna información, y si he jugado 10, 12 partidos, los que sea, siempre será información de esos partidos en concreto. Que en jornada de la NBA serán de la 41 a la 45 en mi caso, etc. Bien. Lo primero que tendríamos que cumplimentar para tener una idea clara de qué jugadores son susceptibles de llegar a ser los primeros en hoops, anotación, eficiencia, rebotes, minutos, asistencias y demás, es este tablón de aquí, que es el tablón de partidos, ¿vale? Y aquí es un orden del 1 al 8, es decir, el 1 será el que más partidos ha jugado, el segundo que más partidos ha jugado, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante, y recalco, cubrir primero este tablón de aquí? Porque cubriendo este panel ya sabemos o ya podemos intuir qué jugadores son susceptibles de ocupar las primeras posiciones en más hoops hechos, en mejor eficiencia, en rebotes, en anotación, en asistencias, en robos, etc. Porque si un tío me ha jugado 44 partidos y otro me ha jugado 20, en mi caso, por ejemplo, Vucevic ha jugado toda la regular season y Melton ha jugado la mitad porque se ha perdido muchos partidos por lesión,
lo más probable es que en hoops totales Vucevic le gane a Melton por mucha diferencia. Así que ya me ahorro tener que buscar cuántos hoops ha hecho Melton este año, porque sé que Vucevic ha hecho muchos más que él y Lavin ha hecho muchos más que él. Aquí la idea es complementar los tres, el top 3, no cubrir a todos los jugadores ni analizar todas las estadísticas de todos nuestros jugadores, porque sería una locura. Entonces, ¿cómo debemos mirar en este caso la información de nuestros jugadores o dónde la podemos encontrar? Lo primero que tenemos que entender es que para cumplimentar el Hall of Fame de la temporada nos vamos a basar solamente en los jugadores actuales de la plantilla. Es decir, me puedo ir a mi roster o me voy a Atlanta. Veis que aquí aparece la plantilla actual de Atlanta después del cierre de mercado. Esta es su plantilla final de la season. Por lo tanto, las estadísticas de estos jugadores se acumulan durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque así simplificamos mucho la búsqueda de información para los GMs. No vamos a mirar si un jugador estuvo 3 partidos, después lo traspasé, lo volví a traer para allá, jugó 8 partidos en no sé dónde. No. Para simplificar esto es, yo me voy a mi estado actual de plantilla, que es el de cierre de mercado, y esos 14, 15, 13, 12 tíos que tenga, les busco la información de todos los datos de esa temporada, de los 40 partidos que han jugado en NBA, que son mi regular season. ¿Vale? De esta manera simplificamos mucho la búsqueda de información, porque si no, en franquicias con muchos movimientos, en la cual me incluyo obviamente, sería realmente tedioso buscar esta información. Y a la larga tampoco es relevante o tampoco va a haber tanta distorsión de los datos. Y explico por qué. Porque esto, como cada año se va a ir aumentando la información y sumando, llegará a un punto que la información más importante será un jugador que ha estado 5, 6, 7 temporadas con nosotros en un montón de partidos. No es tan importante que un tío llegara a mitad de temporada o jugara menos partidos en una de las 5, 6, 7 temporadas que ha jugado conmigo, porque el orden al final de top 3 va a ser siempre los tíos más importantes para la historia de mi franquicia. Y cada año que se sume a ese análisis, obviamente se va a compensar más los datos globales. Por lo tanto, miramos primero los tíos que este año han jugado más partidos en nuestro equipo, y la manera más sencilla es, por ejemplo, me voy a Nikola Vucevic y puedo ver claramente, si le doy a Show All 54 Games, aquí lo que os decía, veis que aparece que ha jugado 54 partidos, porque también te incluye incluso los de Precision, ¿vale? Los de Precision obviamente no cuentan. Aquí, para nuestra regular season de este año en AliHoops, serían desde el 1 hasta el 40. Tampoco me valen los datos de off-season, ni los datos en playoffs. No me están preguntando los datos de playoffs, me están preguntando los datos de la regular season. Por lo tanto, yo tendría que coger al señor Vucevic y sumar los hoops que ha hecho desde el game 40, que fue el último, hasta el 1. En el caso de que se hubiera perdido algún partido, no es el caso de Vucevic porque lo ha jugado todo, pero en hoops veréis que os aparece game 12 y de repente os aparece game 15, porque el tío se ha perdido el 13 y el 14. Pues ya podéis saber cuántos partidos ha jugado el tío, si ha jugado todos o no, ¿vale? De esta manera, lo bueno que tiene hoops es que te marca los minutos jugados por el tío, los puntos, los rebotes, asistencias, los blocks y los steals, ¿vale? Los robos. Y también los hoops y la eficiencia. Por lo tanto, solo en hoops ya tenemos la gran mayoría de información que necesitamos para complementar gran parte de esta tabla. Entonces, lo dicho, primero, voy a mi tablón de partidos. Sé los 8 tíos que más han jugado este año en mi equipo. De esos 8 tíos, probablemente tenga los que más asistencias han hecho, los que más puntos han hecho, los que más robos han hecho, los que más minutos han jugado, por lógica. Por lo tanto, no tengo que analizar los 14 o 15 tíos, me basta con mirar los 3, 4, 5 primeros. En mi caso muy concreto, para poneros un ejemplo, en mi plantilla obviamente, por nivel de minutos, eficiencia y puntos, hoops y demás, pues Vucevic va a estar seguro en la pelea. Holiday se ha perdido unos cuantos partidos, pero también debería estar. Lavin seguro. Melton no, porque se ha perdido mucho si juega pocos minutos. Harrell y Young no tengo claro cuál de los dos puede ser el que más aporte. Pero bueno, entre esos 4 o 5 nombres debería estar. Quizá un Josh Hart, que juega bastantes minutos, se me pueda colar en alguna tema de robos, puede ser. Incluso no, tapones no creo, pero en robos, en algún tiro de campo, porcentaje de tiros libres. El tema es que aquí lo que tenemos que identificar es qué es lo que nos pide la tabla. En hoops nos pide el tío que más hoops ha hecho. Por lo tanto, si Vucevic ha hecho 2300
en 25 partidos, me lo invento, y Lavin ha hecho 2100 en 40 partidos, el primero es Vucevic, porque ha hecho más hoops, aunque los haya hecho en menos partidos. Lo que nos importa aquí es cuántos hoops totales ha hecho ese tío en la historia de nuestra franquicia. En eficiencia, lo mismo. En eficiencia nos pide el porcentaje de eficiencia. Obviamente, estamos buscando los jugadores más importantes de la historia de nuestra franquicia. No me vale que pongamos un FA que contratamos para un partido y después lo echamos o lo cambiamos y resulta que el tío hizo eficiencia 2 y pico, pero es un tío que no es relevante. Tiene que tener un mínimo de partidos en el equipo, ¿vale? O sea, un Antetokounmpo, un Anthony Davis, un Vucevic, gente que realmente su eficiencia está contrastada en muchos partidos en la franquicia, ¿no? Anotador, el tío que más puntos ha metido en la temporada, a lo largo de las temporadas. Reboteador, asistente, más minutos jugados en el equipo, robos, tapones, triples anotados, porcentaje de triples, faltas, expulsiones, tiros de campo anotados, tiros libres anotados, porcentaje, lesiones, más tiempo lesionados. Y aquí sí que te marca hoops en playoffs. Es decir, en mi caso en concreto, si fuera los Sacramento Kings, yo tendría que irme a las estadísticas. En este caso, vamos a Vucevic de nuevo. De los partidos del 41 al 45, porque yo solo jugué 5 partidos de playoffs, y ver cómo son las estadísticas de Vucevic y de otros jugadores de mi equipo en esos 5 partidos en concreto, y comparar quién se hizo más hoops, ¿vale? Simplemente en el caso de playoffs es solo los hoops, ¿de acuerdo? Bien, una vez tengo cumplimentado, como decía, el tablón de partidos para saber qué jugadores han jugado más partidos conmigo, ya puedo cumplimentar el resto buscando entre 3 o 4 o 5 candidatos a este tipo de logros, y a partir de ahí cumplimento el resto. Tablón de rookies no lo vamos a usar este año porque el tablón de rookies está destinado solo a rookies que hacemos con un pick de draft, por lo tanto este año va a quedar en blanco. Tablón de entrenadores, lo mismo, ponemos el entrenador, el nombre, las victorias que ha tenido con nuestra franquicia y los partidos que ha disputado o que ha sido entrenador de nuestro equipo. En la mayoría tenéis a uno, yo en mi caso tengo 2 porque despedí a uno por el camino. Jugadores retirados, en el caso de que se retire algún jugador, por ejemplo yo tengo a Carmelo Anthony. Si se retirara Carmelo Anthony con la camiseta de los Kings, pues aquí pondría cuántos partidos ha jugado conmigo y qué temporada se ha retirado, ¿vale? Récord hoops en partido, aquí es un tablón ya que son de datos únicos de un partido, ¿vale? No de la temporada, no de la historia, sino el récord en un partido puntual que han jugado con nuestra camiseta. Récord en hoops, el tío que más hoops ha hecho en un partido con nosotros. El récord de max rebotes, de anotación, de asistencias, de minutos, de eficiencia, de robos, de tapones, de triples y de tiros de campo. Vale, la idea aquí obviamente es tener el tío que ha hecho el mejor partido en una estadística en concreto de la historia de nuestra franquicia. Cubierto todos estos récords, cubiertos todos estos logros, tenemos aquí un tablón de Hall of Fame que lo cubriré yo en este caso, que será poner la fotico del jugador que tiene ese logro actualmente en la franquicia y le ponemos ahí todo chulo. Y en la historia del equipo sí que os pido que me lo paséis vosotros. Es decir, aquí, aunque yo ponga la foto, sí necesito esta información. La información que pone en la historia del equipo es la franquicia amiga. Esto es poner una franquicia con la que os sintáis identificados por amistad, por proximidad. Pues yo qué sé, podría poner los Boston de Martín o los Golden State de Arlaucas porque están cerca de Sacramento, porque me llevo bien con el GM. La franquicia enemiga lo mismo, la franquicia que peor os caiga. Yo siendo de Sacramento me caen muy mal los Lakers porque ese logo no lo puedo ver, pero también me caen bastante mal los Indiana por otros motivos. Mi hijo sería a la franquicia a la que más veces le hemos ganado en regular season partidos. Me gana siempre es la franquicia que más partidos nos ha ganado en regular season. Mi hijo en playoffs es lo mismo, pero en los partidos de playoffs. Nemesis en playoffs es lo mismo, pero en playoffs. Si no has jugado playoffs esta temporada no puedes cubrir nada, obviamente. Máxima victoria sería en este caso la victoria que más diferencia de hoops he obtenido contra otro equipo. No la que más alto he conseguido una victoria, sino la que más diferencia he tenido con el equipo rival. Máxima derrota lo mismo, pero al revés. Socio de trades, la franquicia con la que más he hecho trades. En mi caso probablemente sea Friend de Houston. Trash Talk, la franquicia con la que más he interactuado este año, que más, pues eso, más basura nos hemos echado. Pues por ejemplo, Brooklyn con Indiana ha sido bonito este año, la verdad. Entonces pues lo pueden poner. Mayor anotación, aquí sí, el partido con mayor hoops que hemos hecho en la historia de la franquicia. Menor anotación, obviamente, el que peor hemos hecho. Y rondas, ¿cuántas rondas tenemos o hemos tenido a lo largo de la historia de nuestra franquicia? Las rondas, obviamente, como os decía, esto siempre se va a mirar una única vez. Ahora que está cerrada la temporada, ahí miro mis rondas, ¿vale?
Y rondas entendemos primeras rondas, por favor. No me contéis, voy a poner primeras rondas porque sé cómo sois. Voy a poner primeras rondas. Para que no haya duda. Y esto sería un poco el tablón de los equipos, ¿vale? La idea, como os decía, es que cada GM cumplimente esta información. Es obligatorio hacerlo. Vamos a dar suficiente tiempo para que todos lo hagáis. Cualquier duda que tengáis para cubrir algo, preguntármelo primero. Hay muchas maneras de obtener información de los jugadores. Sobre todo el porcentaje de tiros libres a lo mejor en hoops no es tan fácil. Pero os recuerdo que en Basketball Reference, que es una página con casi toda la información necesaria, si yo me voy, yo qué sé, Zach LaVine. Si vais a Game Logs y marcáis en Game Logs 2020-2021, que es la temporada actual, podéis ver automáticamente todos los partidos que ha jugado LaVine hasta la fecha, incluso los que no ha jugado. Y aquí te marca el porcentaje en triples, el porcentaje en tiros de 2, toda la información, que también tenemos en Hoops, mucha de ella, pero otra que quizá no tengamos y queramos ver por aquí. Otro punto interesante del Game Log Summary que tiene Basketball Reference es que te hace aquí una especie de sumario global de los partidos que ha jugado, tantos minutos ese jugador, en general de los que ha jugado, cuántos puntos ha hecho en esos partidos, rebotes, asistencias. Entonces puedes hacerte una panorámica muy fácil de qué 3-4 jugadores quieres analizar de tu equipo para conseguir las estadísticas de ese top 3 que pedimos, ¿vale? Repito, no requiere demasiado tiempo, es sencillo, creo que todos tenemos bien claro que 3 o 4 estrellas este año han sido los principales jugadores de nuestro equipo. Si tenemos dudas podemos incluso comparar 5 o 6 y si nos apetece, si queréis hacer 8 o 10, a gusto del consumidor, pero sí debemos cubrir siempre el top 3. Cada año se hará esta tarea por cada uno de los GMs y por lo tanto esta información se va a ir ampliando año tras año tras año, de tal manera que al final los jugadores que más temporadas han jugado con nosotros van a ser los más relevantes en la historia de la franquicia, obviamente, en la parte de logros. Y siempre habrá algún jugador que se cuele en los temas de los récords, porque al ser algo puntual, pues oye, podemos contar con ese récord de ese jugador. Repito, para que quede claro, vamos a mirar las estadísticas de toda la temporada de ese jugador, aunque no haya iniciado la temporada con nosotros. Es decir, lo que cuenta siempre va a ser la plantilla actual con la que hemos cerrado el mercado. Es decir, para Atlanta, los tíos que tienen que mirar durante toda la regular season son estos. Para Boston, lo mismo. Y así sucesivamente. En mi caso, que ha habido un montón de movimientos, la plantilla que cuenta es esta. Y yo voy a mirar los datos de Hart, de Anthony, de Young, de Holiday, de LaVine, como si hubieran iniciado la temporada conmigo. Porque, repito, el Hall of Fame lo que pretende es, a la larga, dar un posicionamiento global de lo que ha sido la historia de la franquicia. No que si un jugador empezó 10 partidos tarde porque vino en un traspaso. Eso a la larga se va a compensar con el paso de los años. Así que es la manera también más sencilla y simplificada de que podamos buscar información y no nos volvamos locos buscando en qué jornada movía un tío, ¿vale? Creo que nada más. Cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición. Y nada, creo que va a ser muy interesante. Aporta mucho a la liga, aporta mucho a la historia de la liga. Nos va a dar más compromiso y más ganas de conservar ciertos jugadores, de valorar ciertos jugadores, de ver la trayectoria que hemos tenido como GMs. Creo que es una parte más para ayudar a la inversión en esta liga y por supuesto cuento con vuestra colaboración. Hasta luego.